Esperemos, ya está grabando. Bueno, está listo. Bien, chicos, pues lo último que hicimos fue entonces definir lo que son los conjuntos Jordan medibles, ¿verdad? Es decir, ya tenemos una lista o una cantidad más grande de conjuntos que podemos, para los cuales tenemos una medida. Entonces, y esos conjuntos les llamamos los Jordan medibles. Y bueno, con relación a saber medir conjuntos, pues había un problema que decíamos que teníamos que esperar a saber medir conjuntos, y era el problema de qué tan discontinua tenía que ser una función sobre un rectángulo para que fuera integrable. Y bueno, intuitivamente habíamos dicho que lo importante es que ese conjunto de discontinuidades sea un conjunto flaquito, ¿verdad? Anoréxico. Lo cual, en términos de medida, quiere decir que sea un conjunto medible y de medida cero. Entonces, vamos a ver, el primer resultado que vamos a ver es que efectivamente, ya con esta medida, podemos probar un teorema que justo nos dice que si la medida del conjunto de discontinuidades de Jordan, ¿verdad?, que es la medida que tenemos, es de medida cero, entonces f sí es una función integrable sobre R. Es decir, se confirma, cuando menos como una condición suficiente, ¿sí? Es suficiente con que el conjunto de discontinuidades de una función sobre un rectángulo sea Jordan medible y de medida de Jordan cero para que esta función resulte ser integrable. Entonces, pues sí es flaquito según la medida de Jordan, pues entonces sí es integrable. Entonces, a ver, voy a escribir el teorema, es un teorema importante, ¿sí? Y el teorema, pues lo que dice es esto. Vamos a tomar f, otra vez, una función de Rn en R, ¿sí? Acotada, ¿no? Como todas las que hemos estado tomando. Entonces, lo que vamos a decir es que si el conjunto de discontinuidades, que ya sabemos cómo se llama, ¿no? Si el conjunto de discontinuidades de f sobre R, este es el conjunto de discontinuidades, es Jordan medible, ¿no? Es Jordan medible, ¿sí? Y la medida de Jordan de este conjunto es igual a cero, entonces sí podemos asegurar que f es integrable sobre R. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver, la prueba es un poco talachuda, ¿verdad? Como dirían por ahí, es un poco talachuda, pero bueno, si no llenamos todos los detalles, cuando menos podemos ver cuál es la idea, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a dar cuando menos un esquema de la demostración. Hay algunas cantidades que, bueno, pues ya las voy a tomar, ciertas cantidades que ya saben que se toman de esa forma para que la cosa salga elegante. Pero entonces, miren, primero vamos a suponer que tomar un número positivo, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que m para toda x en R, ¿verdad? Lo cual sabemos que existe porque estamos suponiendo que la función está acotada en el rectángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que f es integrable sobre R? Pues usando nuestro poderoso criterio, ¿verdad? El poderoso criterio de Cauchy, ¿no? Entonces, vamos a dar una epsilon positiva y demostrar que existe una partición, etcétera, etcétera, ¿no? Con las características que ya sabemos. Entonces, vamos a dar una cantidad positiva, ¿sí? Una cantidad positiva, y de lo que se trata es de encontrar una partición del rectángulo R que satisfaga que su suma superior menos la suma inferior correspondiente a esa partición es menor que epsilon, ¿verdad? Entonces, fíjense, como estamos suponiendo que el conjunto de discontinuidades
como estamos suponiendo que el conjunto de discontinuidades es un conjunto Jordan medible, y que además su medida de Jordan es igual a 0, esto recuerden que significa que la integral de la función característica, ¿no? Se tiene esto, ¿no? A ver, según la definición de medida de Jordan, se tiene que la integral sobre el mismo rectángulo R, ¿verdad? Podemos tomar el mismo rectángulo R que contiene al conjunto de las discontinuidades de la función característica del conjunto de discontinuidades, ¿verdad? Esta función característica es igual a 0, ¿no? Eso es por la hipótesis de que las discontinuidades son de medida de Jordan 0. Entonces, esto, recuerden que, bueno, la función característica es mayor o igual a 0, y eso significa que el ínfimo de las sumas superiores correspondientes a la función característica es 0, ¿no? Es decir, de aquí puedo concluir, ¿no? Puedo concluir que existe, por lo tanto, puedo concluir o puedo asegurar que existe una primera partición, ¿verdad? Que le voy a llamar una partición P de R, ¿no? Tal que la suma superior de la función característica de este conjunto de las discontinuidades de F en R, ¿sí? Este siempre es un número mayor o igual a 0, pero que este es menor que una cantidad positiva. Y la cantidad positiva que voy a elegir es epsilon entre 4m, ¿verdad? Les digo que esta cantidad epsilon entre 4m, bueno, pues es para que la cosa salga elegante, ¿no? ¿Sí? Eso sale cuando uno sabe elegir esto una vez que ya hizo las cuentas, ¿no? Entonces, observen lo siguiente. Vamos a ver geométricamente qué es lo que está... No es matemagia, Dafne, es una vez que uno hace las cuentas, pues así sale la situación, ¿no? Entonces, miren, voy a incluir un grafiquito, un dibujito para que veamos más o menos cómo está la situación, ¿sí? Y vamos a ver cómo está la situación. Esta es la figura, ¿sí? Aquí está esta figura. La vamos a poner aquí. Entonces, ya está. Entonces, pues aquí está el rectángulo R, aquí está este conjunto, esta línea, es el que estoy diciendo que es el conjunto de discontinuidades, y entonces hay una partición, que es esta partición, ¿sí? La voy a redibujar, o la voy a repintar de rojo, esta partición, ¿verdad? Así la puse muy grande, ¿no? ¿Sí? Esta partición es la partición que hace que la suma superior, de la función característica sume menor que epsilon. Entonces, bueno, como se puede ver en esta gráfica, ¿no? Hay unos... no, Fernando, es básicamente la definición, ¿no? Porque si la integral vale 0, en particular, eso quiere decir que la integral superior también vale 0, y la integral superior recuerda que es el ínfimo de las sumas superiores, ¿no? Es estrictamente la definición, ¿no? De integral, ¿verdad? No estoy haciendo uso, no sé bien qué dice el ejercicio 8, pero esto sale directamente, ¿no? De la definición. Entonces, miren, hay un número, por definición, de hecho recuerden que la suma superior, ¿no? Lo vamos a poner aquí, la suma superior de la función característica del conjunto de discontinuidades, recuerden que esto es igual a la suma de las medidas de aquellos RIs, ¿sí?, que tienen la propiedad de que el RI intersecta al conjunto, ¿sí o no? Al conjunto en este caso, que es el conjunto de discontinuidades de FNR, ¿verdad?
estamos tomando la suma de todos estos, ¿verdad? Son todos estos rectángulos que sí intersectan al, al conjunto de discontinuidades, ¿verdad? ¿De acuerdo? A lo mejor este también porque pasa por el vértice, qué sé yo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son estos rectángulos. Entonces voy a decir que son K, son los primeros K rectángulos, ¿verdad? Sí, voy a suponer que voy a decir sean R1 hasta RK, ¿sí? Los subrectángulos inducidos por P, los subrectángulos inducidos por P, tales que cumplen pues esta propiedad, ¿no? Tales que RI intersección las discontinuidades de FNR es distinto del vacío, ¿verdad? Que son los que participan a la hora de construir esta suma superior. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que fueron, los numeré, este es el R1, R2, R3, R4, hasta RK, ¿de acuerdo? Y voy a suponer que los restantes, digamos, de hecho le llamé hasta RL, en el libro le llamé L, hasta RL, le voy a llamar L, ¿sí? Le llamé L, ¿verdad? Tal es que esto pasa, ¿verdad? Para ir de 1 hasta L. ¿De acuerdo? Y entonces, y supongamos que RL más 1, etcétera, ¿verdad? Hasta RK son los restantes, ¿verdad? Son los restantes subrectángulos, ¿sí? Subrectángulos. Inducidos por K, por P, perdón. Inducidos por P. ¿De acuerdo? Y entonces estos en particular, es decir, son tales que ¿qué? Estos ya no intersectan, ¿verdad? Estos son tales que RI intersección las discontinuidades de FNR, ¿verdad? Ya no intersectan a esto, ¿verdad? Esto es para I desde L más 1 hasta acá, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? Eso es nada más poniéndole un nombre. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos, pues, es que los que sí intersectan a estos, ¿verdad? Los que la intersección es distinta del vacío, la suma superior de esos, la suma de sus medidas es menor que epsilon entre 4m, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así les pedimos, ¿no? Deberían ser suficientemente pequeños. Pero ahora, fíjense, estos subrectángulos, los restantes, ¿verdad? ¿Sí? Ya no intersectan a los puntos de discontinuidad de la función. ¿Eso qué quiere decir? Que f es continua, ¿verdad? Es continua en cada RI, ¿verdad? Para I desde L más 1 hasta acá. ¿Estamos? ¿Sí está bien? Pues porque ya en estos rectángulos no hay puntos de las discontinuidades de la función f. ¿Estamos bien hasta ahí? Y entonces, esto lo que nos lleva es que f es integrable sobre cada uno de estos RIs, ¿verdad? Otra vez, desde el L más 1 hasta el késimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien? Y por ser continuo, pues es integrable, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué podemos asegurar? Bueno, como f es integrable sobre cada uno de estos RIs, entonces
en cada uno de esos subrectángulos, ¿verdad? Podemos encontrar una partición de cada uno de esos subrectángulos, ¿sí? Que la podemos hacer, la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de la función, ¿verdad? Se pueden hacer tan pequeñas como yo quiera, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, existen, de hecho, para cada una, voy a tomar así, existen, de hecho, lo podría poner así, ¿verdad? Eh, una partición que le voy a decir L más 1, superíndice, que sería una partición, que sería esta una partición del rectángulo RL más 1, etcétera, hasta una partición que le voy a poner P sub K, supra K, que sería una partición del rectángulo RK, ¿sí? Existen particiones de cada uno de estos subrectángulos, tales que puedo pedir, ¿qué cosa? Bueno, pues que la suma superior de F para esta partición, lo voy a poner así, PI, menos la suma inferior para esta partición correspondiente a cada una de estas, ¿sí? Estos difieran en menos, ahora voy a pedir que sea epsilon entre 2K menos L, ¿sí? No es magia, ¿verdad, Dafne? Es simplemente que ya hice las cuentas, ¿de acuerdo? Ya hice las cuentas, entonces no es magia. Sí, estamos bien hasta ahí, que puedo hablar de todas estas particiones. En el dibujito, ¿verdad? En el dibujo, voy a regresar a la grafiquita, estoy hablando de estos otros rectángulos, ¿verdad? Los voy a poner así, son estos, ¿no? Son estos que no tienen puntos de las discontinuidades. Entonces existen particiones de esos subrectángulos, ¿verdad? Sí, de cada uno de estos que no tienen los puntos, sí, de discontinuidad. Existen particiones, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Se ve cuando menos geométricamente bien lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, estas particiones, las particiones PI, solo son particiones de ciertos subrectángulos, ¿verdad? De ciertos subrectángulos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Algo que ya hemos hecho en algunas otras ocasiones, extender, ¿verdad? Extender estas particiones, extenderlas a todo el rectángulo R, ¿no? ¿De acuerdo? Las vamos a extender y con ella vamos a generar, ¿sí? Una partición del rectángulo R, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, fíjense que cuando yo haga eso, en cada subrectángulo, a lo mejor ya no tengo la misma partición original, ¿verdad? Sino tengo refinamientos en todo caso, ¿verdad? ¿Sí? Cuando yo extienda, por ejemplo, en esta parte del dibujo, tenía esta partición de uno de los subrectángulos y tenía la otra. Cuando yo las extienda a todo R, pues obtengo nuevas particiones de cada uno de estos subrectángulos. Pero esas nuevas particiones de esos subrectángulos son un refinamiento de las particiones anteriores. ¿No es cierto? ¿Sí está claro eso? Eso es fundamental, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, hago esa extensión, entonces extendemos, sí, extendemos cada partición PI, cada partición PI a todo R, ¿verdad? ¿De acuerdo? Con lo cual obtenemos una partición, ¿sí? Que déjenme ver cómo le llamé, que le vamos a llamar Q, a todo R, con lo que obtenemos una partición, le voy a llamar una partición Q de R, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y fíjense que cada una de estas, digamos,
pues pasa lo siguiente. Ujú. De hecho, observen que Q, eh, nótese que, primera observación, que Q es un refinamiento de la partición original P, ¿verdad? ¿Sí? La estoy haciendo mucho más fina, ¿no? Porque subdividí cada uno de los subrectángulos inducidos por P, ¿verdad? Le agregué puntos a esos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a observar es que esto pasa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? ¿Y qué más? ¿Qué otra observación es importante? Ujú. Bueno, esto lo que dice es que, eh, por tanto, ¿no? Dado que es un refinamiento, y ya hemos dicho varias veces eso, por lo tanto, por lo tanto, cada, cada RI, ¿verdad? Cada RI se puede poner como la unión de subrectángulos inducidos por Q. ¿Sí se acuerdan? Por lo tanto, cada RI, que son de los subrectángulos inducidos por P, es la unión de subrectángulos inducidos por Q. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Es decir, le voy a poner así, a ver si no nos perdemos un poquito en la notación. Es decir, cada RI se puede poner como la unión, ¿verdad? De unos subrectángulos que los denoté por R, le voy a poner, bueno, le voy a poner la misma notación para que no se me pierda, J, I, ¿verdad? Donde la J, pues, recorre desde un punto, desde el 1 hasta una cierta KI, ¿verdad? No me interesa esta KI. En todo caso, lo que me interesa es saber que se pueden poner así. Bueno, pero ahí está la KI. Hasta ahí vamos bien, chicos, cada subrectángulo. Y estos son parte de los subrectángulos, estos que están aquí, ¿verdad? Estos que están aquí, estos son todos subrectángulos inducidos por la partición Q, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Qué sería el dibujito? Pues serían todos estos subrectangulitos pequeñitos, ¿verdad? Todos estos subrectangulitos, pues son los inducidos, ¿verdad? Y entonces, pues cada uno de los originales es una unión, cada uno de los originales es una unión de subrectángulos inducidos, ¿verdad? Entonces, los R'Ji, pues son estos chiquititos, ¿verdad? Que están punteados, ¿no? De líneas punteadas. ¿Estamos? Ujú. Ok, y entonces, pasa lo siguiente. Además, cada una de estas, déjeme decir otra cosa importante, que, déjeme ver. Ok, entonces pasa lo siguiente. De hecho, también cada QI, si le llamo, si otra observación, la voy a poner aparte, otra observación es la siguiente. Fue una. La siguiente es que si QI, le llamo, si QI es la partición de RI inducida, y lo voy a poner así, inducida por Q sobre RI, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, los punteaditos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, QI, entonces, QI es un refinamiento
es un refinamiento de PI, ¿verdad? En donde hablé de estas particiones PI, que recuerden que esto solo lo hice para I desde L más 1 hasta acá, ¿verdad? Que esos son de los únicos en donde hablé, son los únicos subrectángulos que sí subdividí en particiones más pequeñas. Pero al final del día, la que me queda es un refinamiento. Es lo que yo había dicho hace rato, ¿verdad? ¿Sí? Cuando yo tomaba estas PIs y luego las alargo, pues las punteaditas me queda una QI, esa es la QI, ¿verdad? En cada uno de estos subrectángulos, y es un refinamiento de la correspondiente PI, ¿verdad? ¿Sí está claro eso también? Más o menos está claro a qué le estoy llamando QI. Perfecto. Entonces, como es un refinamiento, puedo concluir que la suma superior de F para cada una de estas QIs menos la suma inferior de F para cada una de estas QIs, pues es menor o igual que la suma superior de F para la PI original menos la suma inferior de F para la PI original, ¿verdad? Ah, pero esta yo me la elegí menor que, ¿cuánto? Dijimos que esto fuera menor que epsilon entre 2 por K menos L. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Entonces, para estas QI también se corresponde. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Y esto vale para, otra vez, ¿no? Para las I's desde 1, digo, perdón, desde L más 1, ¿sí? Desde L más 1 hasta acá. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien? ¿Sigue más o menos la idea? Uh-huh. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle nombre a los supremos y a los ínfimos, ¿no? Vamos a ponerle, vamos a bautizarlo, ni modo, tenemos que poner la notación. Vamos a llamarle M', J, I, pues el supremo de los valores de la función para las X en el correspondiente R', JI, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Y aquí recuerden, esto va a ser, ahorita digo para quiénes son I y J, ¿no? Aquí, pasa lo siguiente. Bueno, y el correspondiente MJI sería así, ¿verdad? El ínfimo de los valores de la función para X en el mismo conjunto. Es decir, geométricamente, otra vez, estos son el supremo y el ínfimo, ¿verdad? De los valores de la función, otra vez, ¿verdad? En los cuadritos pequeñitos, ¿verdad? Estos son, cada uno de estos chiquitos son un RJI, ¿verdad? ¿De acuerdo? Este sería el RI y este sería el RJI, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿O ya se me perdieron con la anotación? Ya acabamos, yo los perdí en la anotación. ¿Todavía no? Bueno, esperemos que todo bien, Julia, perfecto. Muy bien. Entonces, si yo les llamo así, y esto recorre, pues fíjense, la I va a recorrer desde 1 hasta acá, ¿verdad? Y para cada I, la J recorre desde el 1 hasta un correspondiente K sub I, ¿sí o no? Y con eso recorro, ¿sí? Todos los subrectángulos inducidos por Q, ¿verdad? ¿Sí? Tomo todos los subrectángulos RI y luego sobre cada uno de ellos pongo cada uno de estos de los R'. ¿De acuerdo? Entonces, pues puedo escribir, ¿no? Puedo escribir, ahora sí, esta Q va a ser la Q que andaba yo buscando. Voy a demostrar que la suma superior de F correspondiente a esta partición Q, que es una partición del rectángulo R, menos la suma inferior de F correspondiente a esta partición Q,
que esta es la partición que difiere en menos de épsilon, ¿verdad? Esta es la que andaba yo buscando. Entonces, para empezar, pues puedo ponerlo así, ¿verdad? Puedo poner, lo voy a escribir abajo, esto es igual, lo voy a poner así. Recuerden, las Ks la puedo hacer desde 1, perdón, las Is, el índice I lo puedo recorrer desde 1 hasta K. Y luego, para cada I, la J corre desde 1 hasta un cierto KI, ¿verdad? Y entonces es ¿quién? La suma superior sería el supremo, ¿no? El supremo, ¿sí? Y acá sería multiplicado por menos el ínfimo en cada uno de esos subrectángulos, ¿verdad? Y esto multiplicado por la medida del correspondiente rectángulo JI, ¿verdad? Subrectángulo JI. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Que esa sería una forma de escribir la suma superior menos la suma inferior, ¿no? Para correspondiente a esa partición Q. ¿No es cierto? Y después, miren, puedo hacer lo siguiente. Esta primera suma la voy a dividir en dos partes, ¿verdad? Primero voy a tomar la suma desde I igual con 1 hasta L, ¿verdad? ¿Sí? Hasta L. De lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Aquí me gustaría hacer como un cut and paste, pero bueno, a ver si me sale, chicos. A ver si me sale. Lo voy a copiar y aquí lo voy a pegar, ¿no? Aquí, ahí está, ¿no? ¿Sí está bien? Ahí está, ¿verdad? Ah, es lo bueno de esta herramienta, ¿verdad? Ese cut and paste que luego hacía en el pizarrón, aquí sí se puede hacer, ¿no? Entonces, primero sumo del 1 hasta el L, y ¿qué me falta? Ahora me faltan las sumas desde I igual con L más 1 hasta acá, de lo mismo, ¿verdad? De lo mismo, ¿no? Exactamente de lo mismo, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, pues ya está, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Lo único que hice fue subdividir esta primera suma en dos partes. ¿Estamos, chicos? Ah, qué barbaridad, Fernando. Ya vi que estás escribiéndolo. Ok, bueno, está bien, está bien. Perfecto. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, ahora miren, cada uno de estos subrectángulos, ¿sí? Cada uno de estos subrectángulos está contenido, ¿verdad? Estos RJIs, pues está contenido en el correspondiente RI, ¿verdad? Ujú. ¿Estamos? Muy bien. Cada uno de estos subrectángulos RJ'I pues está contenido en el correspondiente RI, ¿no es cierto? Y entonces, este, el supremo la diferencia entre el supremo y el ínfimo sobre un subconjunto de es menor o igual que ¿quién? ¿Sí? Esta diferencia de el supremo menos el ínfimo sobre este subrectángulo, pues entonces es menor o igual que la diferencia entre el supremo y el ínfimo sobre este RI, ¿no es cierto, chicos? El primer sumando, ¿sí? Cuando menos este primer sumando, puedo decir que es menor o igual, o sea, sería la suma desde I igual con 1 hasta L de las sumas desde J igual con 1 hasta KI, ¿sí? Y esta diferencia la puedo hacer menor o igual que ¿quién, chicos? ¿No es cierto que es menor o igual que MI menos MI así? Donde este es el supremo menos el ínfimo sobre RI, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo con eso?
porque este rectángulo está contenido en este, ¿verdad? Entonces, y bueno, entonces aquí me falta multiplicado por la medida del R'Ji, ¿verdad? Ujú. Y, bueno, más quién, más quién. Ok, me falta este término, ¿verdad? Que pues a ver si le hago un cut and paste, ¿verdad? Déjenme primero abrir un poquito el espacio, ¿sí? Y aquí también vamos a abrir el espacio. Ahorita lo vemos de nuevo, Gerardo. Entonces, a ver, bueno, déjenme nomás corregir un poquito lo que hice aquí. Este es hasta cierta K y esta es hasta cierta KI, ¿verdad? O sea, ¿por qué lo dijimos, Gerardo? Cada uno de estos subrectángulos, R'Ji, ¿sí? Así es, así es, Dafne. Cada uno de estos subrectángulos R'Ji está contenido en RI, ¿no, Gerardo? Así los construimos, ¿no? Y entonces el supremo de los valores de la función sobre este más pequeño es menor o igual que el supremo sobre el otro, o la diferencia, de una vez lo decimos para la diferencia, ¿no? El supremo menos el ínfimo en este conjunto más pequeño, pues tiene que ser menor o igual que el supremo menos el ínfimo en el conjunto más grande, ¿no? ¿Verdad, Gerardo? Ok. Y entonces, a ver, chicos, bueno, este sumando lo voy a copiar tal cual, por ahorita no voy a decir nada de este sumando, ¿sí? Por ahorita no voy a decir nada de este sumando, lo vamos a copiar tal cual y lo vamos a poner acá, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está, ese está tal cual. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, y bueno, vamos a seguir trabajando con este sumando. Este factor ya no depende de J, ¿verdad? Ya no depende de J. Entonces lo puedo sacar de esta segunda suma, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo todos? Esto se podría decir que es igual, ¿no? ¿De quién? A la suma desde I igual con 1 hasta L, ¿de quién? De MI menos MI mayúscula menos MI minúscula, ¿por quién? Bueno, pues por la suma, ¿no? Por la suma, ¿sí? Desde J igual con 1 hasta KI. Ya nada más que queda las medidas del RJ', ¿verdad? ¿De acuerdo? Ujú. Queda así, ¿verdad? Más, otra vez, pues volvemos a hacer volvemos a pegar el mismo sumando, lo copio igual, ahí está. ¿De acuerdo? El segundo sumando queda igual. ¿Estamos? ¿Sí? Pero ahora observen, ¿a qué es igual esta suma? Esta suma que voy a poner en rojo. ¿A qué es igual esta suma, chicos? A ver si alguien me dice. ¿A qué es igual la suma de las medidas? Esto es la medida del RI, ¿verdad? Nada más, ¿sí o no? De tal manera que entonces, pues lo que tengo es que aquí me queda que esto es igual a la suma desde I igual con 1 hasta L de MI menos MI por la medida del RI nada más, ¿verdad? Ujú. ¿Está claro? Y bueno, pues copio el siguiente término pues es este, ¿verdad? ¿Estamos? Ujú. El siguiente término es ese. Entonces, pues ahí queda. ¿Estamos? Pero ¿quién era este, chicos? ¿Quién es este que está aquí? ¿O esto cómo lo puedo hacer? Fíjense. O
el supremo, a ver, Dafne, ¿hasta dónde le subo? ¿Qué Con que se parte, vea Dafne? lo rojo es Ah, perfecto. ok, ok. Sí está claro eso, ¿no? Ujú. Sí, está clarísimo, nada más que no me dio tiempo de copiarlo porque ya tampoco Ah, tengo cut and paste. qué barbaridad, estos chicos que toman apuntes. Claro, ¿verdad? La diferencia, como dice Fernando, la diferencia entre el supremo y el ínfimo en cualquier subrectángulo RI, pues es menor o igual que, digamos, el supremo sobre todo R menos el ínfimo sobre todo R, ¿verdad? Entonces es en realidad 2M, ¿no, Fernando? Estas diferencias son menores. Pedacito que está aquí, este pedacito que está aquí, esta diferencia en general son menores o iguales que 2M, ¿verdad? Porque M es una cota superior de todos estos MIs y menos M es una cota inferior, ¿no? De todos los MIs, ¿no? Minúsculas, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, estas diferencias son menores o iguales que 2M. ¿No es cierto? Entonces, puedo poner que este primer sumando es menor o igual que la suma desde i igual con 1 hasta L de 2M, ¿verdad? 2M por la medida de los RIs. ¿Estamos? ¿Sí está bien? Y bueno, acá sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Acá sigue siendo lo mismo. El mismo término lo sigo poniendo ahí. ¿De acuerdo? Uh-huh. ¿Sí está claro? Y bueno, si saco el 2M, ¿verdad? Pues esto es 2M por la suma de las medidas desde igual con 1 hasta L solo de la medida de los primeros RIs. Pero ¿esto quién era, chicos? ¿Esto quién era? Bueno, voy a volver a hacer un paste aquí. Ahí está. Uh-huh. Pero ya vieron quién es este término. ¿Quién es este? A ver, ¿quién me dice cómo le habíamos llamado a ese? Todos los que intersectaban a las discontinuidades, ¿verdad, Jan? Entonces eso era la suma superior, ¿no? O sea, esto es finalmente, esto es 2M por la suma superior de la función característica del conjunto de discontinuidades, ¿verdad? Para la partición P. ¿No es cierto? Uh-huh. Y bueno, ya voy a dejar de hacer cut and paste para que ustedes ahora me digan, ¿quiénes son estos? Por esa épsilon chistosa, ¿verdad? Porque este es menor que épsilon entre 4M, entonces este sumando ya me va a quedar menor que épsilon medios, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Pero ahora ustedes díganme, ¿quiénes son todos estos? ¿Quiénes son todos estos? Estos que están aquí, ¿acaso no está claro? Pues este que está aquí, si se dan cuenta, es para cada I, ¿verdad? En cada subrectángulo, ¿sí? Es ¿quién? Es la suma superior, ¿verdad? Es la suma superior, lo voy a poner así, ¿no? Esto es la suma desde I igual con L más 1 hasta K, ¿de quiénes? Estos sumandos que están aquí, estos sumandos, a ver si los distinguen, pues no es más que la suma superior de la función f para la partición QI, ¿verdad? Silgi, exacto, ¿verdad? Menos la suma inferior de f para la partición QI, ¿verdad? En cada subrectángulo RI, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, pues ya está, ¿no, chicos? Ya estamos terminando, ¿verdad? Porque, bueno, pues todo esto es
ya puedo decir que este es menor que 2m por epsilon entre 4m, ¿verdad? Y los siguientes sumandos, ¿cómo son? ¿Cómo era cada una de estas diferencias, chicos? ¿Cómo era? ¿Qué dijimos? Que la suma superior, lo voy a buscar por aquí arriba, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Que la suma superior de cada una de estas QIs, para cada una de estas QIs, era menor que este número, ¿verdad? Para cada I desde L más 1, ¿verdad? Epsilon entre 2K, L menos M, ¿verdad? Muy bien, Silgi. Entonces, esto es menor que la suma desde I igual con L más 1 hasta K, ¿de quién? Exacto, ¿verdad? Es cada uno de estos era menor que epsilon entre 2K menos L, ¿verdad? Bueno, pues entonces esto es menor que esta suma, epsilon entre 2K menos L, ¿verdad? Multiplicado 2K menos L. ¿No? Ah, pero pues ya está claro, ¿verdad? Este que está aquí, este número es epsilon medios, el primero, ¿no? Se cancela este con este, nomás me queda epsilon medios, más, pues ¿cuántas veces tengo sumados aquí? Es epsilon entre 2K menos L, pues tengo justo K menos L, ¿verdad? Entonces esto es K menos L, porque ese es el número de sumandos, por epsilon entre 2K menos L, ¿verdad? Y bueno, pues casi siempre es toda epsilon, ¿no? ¿Está bien, chicos? Sí, ¿verdad? No se me perdieron. Qué bueno, chicos. Ujú. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Ya con esto terminamos nuestra prueba, ¿verdad? Encontramos la partición Q. Es que el diagramita se puede ver que hicimos énfasis en aquellos rectángulos donde no hay discontinuidades. Esto lo hacemos porque no tenemos función en dichos rectángulos y la continuidad se da por vacuidad. No, ¿cómo que no tenemos función? Sí tenemos función. La función está definida en todo el rectángulo R, ¿no? Gerardo, la función f está definida en todos los rectángulos. Y recuerda que subdividimos los rectángulos en dos, ¿no? De alguna manera clasificamos los subrectángulos en dos. Aquellos que sí intersectaban a exacto, ¿no? A ver, otra vez si regresamos al dibujito. Recuerda que subdividimos los subrectángulos rojos, digamos, y los subrectángulos azules, ¿no? ¿De acuerdo? Digo, en una de esas todos son rojos, ¿verdad? Pero bueno, pues ya nos quedamos nada más con los rojos, ¿no? ¿Sí está bien? Eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Subdividir los rectángulos originales de esta partición P en unos, los que sí intersectan a las discontinuidades, y el resto, ¿no? Los que ya no intersectan a las discontinuidades. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí está la prueba. Este es un teorema importante que de alguna manera, pues lo habíamos anunciado, ¿verdad? Esto confirma que la continuidad depende de la medida de las discontinuidades de la función. Es decir, la integrabilidad de una función sobre un rectángulo depende de la medida, no tanto de cuántas tiene, porque puede tener muchísimas discontinuidades, sino depende de cuánto miden, ¿verdad? ¿Sí? Deben ser conjuntos flaquitos, anoréxicos, como dice Daphne, ¿no? ¿Sí? De medida de Jordan cero. Pero ahora, no sé si ustedes ya cayeron en la cuenta de que este es un conjunto, este es un teorema que solo me dice una condición suficiente. Es decir, me dice que es suficiente con que el conjunto de las discontinuidades sea un conjunto Jordan medible, ¿sí? Y que además su medida de Jordan sea cero. ¿De acuerdo? La pregunta es si también será necesario. ¿A qué me refiero con necesario? Bueno, si yo tengo una función integrable sobre un rectángulo
siempre se puede asegurar que el conjunto de discontinuidades de la función sobre ese rectángulo es un conjunto Jordan medible y de medida de Jordan cero? Esa sería la pregunta, ¿no? Cuando uno se pregunta si este teorema también se satisface el regreso, digamos, ¿no? Si también es una condición necesaria. Y no, ¿verdad, Silgi? Efectivamente estaba la función de Riemann, ¿verdad? Esa es la función que de alguna manera nos aguada aquí la fiesta, ¿no? Esto solo es una condición suficiente, pero no es necesaria, ¿sí? Hay funciones integrables tales que su conjunto de discontinuidades no es un conjunto Jordan medible, de hecho, ¿verdad? Ya no digamos que ni siquiera es Jordan medible, mucho menos tiene medida de Jordan cero, ¿verdad? Porque no tiene, su medida de Jordan no existe, ¿verdad? No se puede medir según la medida de Jordan, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que, bueno, pues ya saben que los matemáticos son un poco necios, ¿no? Y pues este problema, dijeron, bueno, ¿y cuál será una condición necesaria? ¿Sí? El problema sigue siendo un problema de medida. Uh-huh. ¿No, Dafne? ¿No estás de acuerdo con esa proposición? Eso, ¿verdad? Eso es la solución la dio Lebesgue, ¿verdad? La solución la dio Lebesgue, Silgi, que amplió el conjunto, los conjuntos medibles, ¿verdad? Definió una nueva medida que se llama, por razones obvias, la medida de Lebesgue, que realmente lo que hizo, ¿saben qué? Fue una cosa un poco más, pues más inteligente, digamos. En realidad lo que dijo, miren, recuerden que los conjuntos medibles, platicábamos la sesión pasada, que forman un álgebra, ¿no? ¿Sí? Y entonces, lo que en realidad como que Lebesgue fue por el estilo de decir, bueno, ¿y qué pasa si me tomo esa álgebra y construyo la sigma álgebra que contenga a todos los Jordan medibles? ¿Sí? Un poco esa es la idea, porque resulta que siempre se puede construir, ¿verdad? Dada una álgebra, hay una mínima sigma álgebra que contiene a esa álgebra. Sí, bueno, no fue sin querer, yo creo que estaba muy claro de qué es lo que estaba pasando, más o menos, pero lo resolvió de esa manera. Sí, ¿verdad, Silgi? Bueno, ustedes tal vez los que han visto probabilidad no les han hablado de cómo se puede construir la sigma álgebra que contiene a ciertos conjuntos, ¿verdad? Pero resulta que siempre se puede hacer eso. Si yo tomo una familia de conjuntos, incluso aunque no sean un álgebra, me tomo cualquier familia de conjuntos, siempre hay una forma de construir como que la mínima sigma álgebra que contiene a esa familia de conjuntos. Esa es justo una herramienta que se ve y que se desarrolla cuando se ve medida de Lebesgue en un curso de análisis, ¿verdad? Lo que uno empieza estudiando son las sigmas álgebras, ¿verdad? Uno empieza por estudiar qué es una sigma álgebra, porque ahí está la clave del problema, ¿verdad? ¿Sí? Cómo construir sigmas álgebras a partir de ciertas familias de conjuntos. Uh-huh. Y bueno, pues un poco la idea de Lebesgue es decir, pues, ¿quiénes van a ser los conjuntos Lebesgue medibles, digamos, en Rn? Pues bueno, es la mínima sigma álgebra que en particular contenga los Jordan medibles, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero resulta que si se prueba, pues, que si extiende. Sí, así se le llama, sí, porque puede haber, por ejemplo, el conjunto potencia satisface con ser una sigma álgebra, ¿verdad? Si tú tomas un conjunto y tomas la familia de todos los subconjuntos, eso es una sigma álgebra, ¿verdad? Pero siempre se puede construir como la mínima. Hay una forma de hablar de la mínima sigma álgebra que contiene a una cierta familia de conjuntos. Entonces, no se les haga raro que cuando ustedes lleven un curso de análisis o en algún curso les empiecen a hablar
de la medida de Lebesgue, en realidad empiezan por hablar de sigmas álgebras, ¿verdad? ¿Sí? Porque resulta que eso es muy importante. Y bueno, la idea no es echarles aquí un rollo completo sobre la medida de Lebesgue, ¿no? Pero fíjense que con estas ideas se extiende este concepto de medida, ¿no? Se llama medida de Lebesgue, y hay, en particular, sí hay una caracterización de los conjuntos que tienen medida de Lebesgue cero, ¿sí? Resulta que se pueden caracterizar de manera muy importante, o sea, muy significativa. Y eso, por ejemplo, sí les puedo decir, le podemos dar la definición de qué significa que un conjunto en Rn tenga medida de Lebesgue cero, ¿sí? Les digo, todo esto se deduce pues siguiendo esta construcción de la medida de Lebesgue, ¿no? Pero bueno, para no contar la historia completa, me basta con decirles quiénes son, con esta nueva medida, con la medida de Lebesgue, quiénes son los conjuntos que tienen medida de Lebesgue cero. Y van a ver que no les va a resultar tan ajena esta caracterización o esta definición. En realidad se prueba que puede ser una definición, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a, o esta definición es consistente, digamos. Vamos a tomar un subconjunto de Rn acotado, ¿sí? Entonces se dice que A tiene medida de Lebesgue cero, que todo esto lo escribimos simplemente diciendo que lambda de A es igual a cero, donde lambda representa la medida de Lebesgue, ¿verdad? ¿Sí qué? Bueno, si pasa lo siguiente, fíjense, lo voy a poner así. ¿Sí qué? Si para cualquier cantidad positiva, ¿sí?, existen una cantidad numerable de rectángulos, ¿sí? R1, R2, así, RK, una cantidad, una familia numerable, una sucesión de rectángulos, si quieren poder, en lugar de poner una cantidad numerable, pueden decir una sucesión de rectángulos, R1 hasta RK, tales que ¿qué? Tales que pase lo siguiente. Cumplan dos condiciones. Una, que A se queda contenido en la unión de los RI, ¿verdad? Esa es una primera condición. Y la segunda condición es que la suma de todas las medidas de todos los RIs, que sería como una serie, ¿verdad? Desde I igual con 1 hasta infinito, que esta suma, esta serie es finita y que además mide menos que épsilon. No sé si les suena conocido algo que hicimos algo parecido, ¿no? No sé si esto les hace recordar la caracterización que hicimos de los conjuntos de medida de Jordan cero, ¿no? Exacto, ¿verdad? Es casi la medida de Jordan, ¿sí? Es casi la medida de Jordan, pero con la diferencia de que aquí podemos tomar una cantidad numerable de rectángulos, ¿verdad? En la medida de Jordan solo nos permiten tomar una cantidad finita, ¿no? Que para cada épsilon haya una cantidad finita. Entonces, observen que lo que está claro es que todo conjunto de medida de Lebesgue cero, en particular tiene medida de Jordan cero. ¿Verdad? Pero no al revés, ¿verdad? Digo, perdón, al revés, lo dije mal.
todo conjunto de medida de Jordan 0 tiene medida de Lebesgue 0, pero no al revés, ¿verdad? Los de medida de Lebesgue 0 puede que ni siquiera sean Jordan medibles. No sé si ustedes me pueden dar un ejemplo de un conjunto que sí tenga, por ejemplo, medida de Lebesgue 0. Claro, ¿verdad? Los racionales. De hecho, fíjense que con esta definición hay una primera proposición, y esa viene probada en una de los apéndices del libro, que dice que si A es un conjunto de Rn acotado, innumerable, ¿verdad? Sí, innumerable, si el conjunto es numerable, ¿sí? Entonces, A es Lebesgue medible, y además, ¿sí? Y además, la medida de Lebesgue es 0, ¿verdad? Y es más o menos rápido, ¿no, chicos? Porque si hay una cantidad numerable de puntos, como que cada punto de A lo puedo meter dentro de un rectángulo suficientemente pequeño, ¿verdad? ¿No es cierto? En particular, todos los conjuntos numerables y acotados, ¿verdad? Sí, son conjuntos Lebesgue medibles y además su medida de Lebesgue es 0. ¿Cómo ven, chicos? ¿Sí está claro? Les digo, eso se puede probar fácilmente porque cada punto de A lo podemos encerrar, como hay una cantidad numerable. Sí, pero pues, la medida de cada RI lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera, ¿no, Bruno? Puedo tomar rectángulos de medida tan pequeña como yo quiera, ¿a poco no? Sí, simplemente basta con que sus intervalos coordenados midan muy poquitito, ¿no? Tan poquito como yo quiera, ¿a poco no? De hecho, yo puedo hacer que cada RI, por ejemplo, que la medida de cada RI sea menor que epsilon entre 2 a la i. ¿A poco no? No puedo construir un rectángulo RI cuya medida sea menor que epsilon entre 2 a la i, de tal manera que la suma de todos estos, ¿verdad? También los no acotados, ¿sí? De hecho, aquí le podemos quitar lo de acotado, ¿verdad? Se lo podemos quitar. Ujú. Se lo podemos quitar, como tú bien dices, Silgi. ¿Sí? Si un conjunto es numerable, entonces A es Lebesgue medible. Ujú. Y su medida de Lebesgue es 0. Ujú. ¿Cómo ven, chicos? Ujú. ¿Y saben qué es lo más interesante? ¿Saben cuál es el teorema más importante? El teorema, con este concepto de medida, ahora sí se puede escribir un teorema que es muy bello y que por razones obvias se llama teorema de Lebesgue, ¿sí? El teorema de Lebesgue, ¿sí? Que dice lo siguiente. A ver, Dafne, ahí. Ahí está bien, Dafne. Ok, ok. Entonces, miren, ya con este concepto de medida de Lebesgue, cuando menos medida de Lebesgue 0, hay un teorema que dice lo siguiente. Vamos a tomar una función f de un rectángulo de Rn en R, ¿sí? Acotada. Entonces, el teorema dice que f es integrable sobre R si y solo si el conjunto de discontinuidades de la función sobre el rectángulo R es Lebesgue medible y su medida de Lebesgue es 0. Aquí sí nos da una condición
A ver, Fernando, no vi tu pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo de A de la proposición anterior? Este es A. Cualquier conjunto numerable, en particular, por ejemplo, el conjunto formado por todos los puntos de coordenadas racionales, ¿sí? O todos los racionales en los reales, son conjuntos Lebesgue medibles y su medida de Lebesgue es 0, ¿sí? Cualquier conjunto numerable que quieras tomarte, o en Rn, si te tomas todos los puntos de coordenadas racionales, que eso es un conjunto numerable, pues ese conjunto también es un conjunto Lebesgue medible y su medida de Lebesgue es 0. Todos los conjuntos numerables que se te ocurran son conjuntos Lebesgue medibles y y de medida de Lebesgue 0. Y este es el teorema importantísimo, ¿verdad? Con esta medida, con la medida de Lebesgue, ¿sí? Ya sí tenemos una caracterización completa, ¿verdad? Tenemos una caracterización completa. De hecho, el regreso, pues fue un poco lo que hicimos, ¿verdad? Porque ya decíamos que si tiene medida de Lebesgue 0, esto en particular implica que tiene medida de Jordan 0, ¿verdad? ¿Sí? Lo que no es cierto es el regreso, ¿verdad? Por eso no tenemos así. ¿De acuerdo? Y entonces este es el teorema. Bueno, y si tienen un poco de curiosidad de ver cómo se prueba, pues ahí está en el apéndice, ¿verdad? ¿Estamos bien, chicos? Pero este es el teorema que da una caracterización completa, ¿sí? Caracterización completa de las funciones Riemann integrables, ¿verdad? Sobre un rectángulo R. Nos dice cómo es el teorema. ¿Estamos? Bueno, ya Julia no dijo nada, ¿verdad? Pero espero que no, ya no se nos haya borrado. Todo bien. No te has borrado. No, Qué bueno, ni te has puesto borrosa. todavía no. Ok, Julia. Muy bien. Bueno, pues este es el bonito teorema de Lebesgue. Muy bien. Bueno, chicos, pero bueno, esto en realidad es un poco de cultura general, ¿verdad? Ya, casi se tiene todo lo necesario para hacer la prueba, pero bueno, no es el objetivo ahorita, ¿no? Ver la prueba de este teorema, aunque en el apéndice les digo, lo pueden ver y creo que no es tan difícil la prueba. Pero bueno, esa no la vamos a saltar. Y muy bien, Julia, me parece muy bien. Ok, entonces, bueno, ya de alguna manera tenemos redondeado esto de las funciones integrables sobre un rectángulo, ¿no? Tenemos este potente teorema que nos da una condición necesaria y suficiente para que una función sea integrable sobre un rectángulo, ¿no? Y bueno, pero podemos extender el concepto de integral a más conjuntos, es decir, dada una función sobre un conjunto que no sea necesariamente un rectángulo. Y bueno, vamos a ver que sí podemos extender la definición de integral, ¿sí? Vamos a extender la definición de integral a conjuntos, pues que no necesariamente sean rectángulos, ¿verdad? Entonces, pues miren, vamos a empezar por dar la siguiente definición. Vamos a dar la siguiente definición. Entonces, vamos a tomar una función, ¿sí? Definida sobre un subconjunto de Rn, en R, que lo único que le vamos a pedir por ahorita es que A sea acotado, un conjunto acotado. Entonces definimos una función, una nueva función de la siguiente manera. Una nueva función que le vamos a llamar f sub a, que va a ser una función definida ahora en todo Rn, ¿sí? En R.
y que es un poco como generalizar la idea de la función característica. Y la definimos de la siguiente manera. La definimos como f sub a de x, evaluada en una x, la vamos a definir pues, como se esperaba, ¿no? Como f de x, si x está en A, y como 0, si x no está en A, ¿verdad? Entonces, pues ¿qué es lo que hace esta función? Pues lo que hace esta función es simplemente como que extendemos f haciendo 0 para cualquier otro punto fuera de A, ¿no? Que es un poquito como la idea de la función característica. En realidad, por ejemplo, si f es la función constante 1, ¿no? Si f es la constante 1, entonces f sub a, pues no es más que la función característica de A, ¿verdad? La que llamábamos la función característica de A. ¿Sí? ¿Está claro? Esto no tiene mayor chiste, ¿no? Y entonces, podemos definir, ¿verdad? Podemos entonces extender la definición de integral, ¿verdad? En esta misma definición, ¿sí? Vamos a decir que podemos decimos que f es integrable sobre A, si qué. ¿Ustedes cuál creen que sería la mejor definición que se pueda dar? Bastaría con decir qué cosa. Pues algo así como que esta función f sub a sea integrable sobre algún rectángulo que contenga a, ¿verdad, Silgi? Como que suena de lo más natural, ¿verdad? Entonces decimos que f es integrable sobre A si f sub a es integrable sobre algún rectángulo R con R, un rectángulo, R es un rectángulo que contiene a, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Pues como que esa puede ser como la forma más natural de extender el concepto de integral para conjuntos acotados, ¿no es cierto? Y funciones definidas sobre esos conjuntos acotados, ¿sí? Aquí me faltó decir que f sea acotada, ¿verdad? Acotada, la función sea acotada, ¿verdad? Con a acotado, ¿no? Sí necesitamos que la función sea acotada, ¿verdad? Para que la función f sub a también sea una función acotada, ¿no es cierto? Me faltó aquí, me faltó poner que la función f de entrada debe ser una función acotada sobre el conjunto acotado A, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Observen que esta definición también, bueno, hay que hacer algo, hay que precisar unas cosas como lo hicimos cuando hablamos de la integral de la función característica, ¿verdad? Que esta definición, sí, ¿verdad? Que esta definición no depende del rectángulo R, ¿verdad? No depende del rectángulo R que contiene A, ¿verdad? Que si es integrable, f sub a es integrable sobre algún rectángulo R que contiene A, entonces es integrable, ¿sí? De hecho, aquí me falta terminar, ¿verdad? Decimos que es integrable y además, ¿no? Y además, lo que vamos a llamar la integral de f sobre A, por definición para nosotros, va a ser la integral de la función f sub a sobre el rectángulo R, ¿verdad? A este número es el que vamos a llamar la integral de la función f sobre a, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Como dice Silgi, ahí hay que precisar algo que tuvimos que precisar cuando hablamos de la medida de Jordan, que hicimos la integral de la función característica, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, se está bajando mi batería, pero bueno, a ver, de mis audífonos. A ver si, pero creo que ya vamos a acabar. Entonces, también hay que checar qué cosa, que si esta función es integrable sobre algún rectángulo que contiene A, entonces es integrable sobre cualquier otro rectángulo que contiene A, ¿verdad? Y que además las integrales valen lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se verifica que si f. Exacto, exacto. Eso es extender, Gerardo, el concepto de integral a funciones que están definidas no necesariamente sobre un rectángulo, ¿verdad? Efectivamente, esa es la idea, ¿no? Extender el concepto de integral, ¿verdad? Entonces, a ver, se verifica que si f sub a es integrable sobre R, entonces f sub a es integrable para todo R', tal que R' contenga AA, ¿verdad? Para cualquier otro rectángulo, ¿no? Y además, también se verifica que la integral de f sub a sobre cualquier otro rectángulo R' es igual a la integral de f sub a sobre el rectángulo original R, ¿verdad? Es decir, esta definición no depende de quién sea el rectángulo R, lo cual está muy bien, ¿verdad? Porque no queremos que nuestra definición de integral pues dependa de quién es el rectángulo R que tomamos, ¿verdad? Que contiene al conjunto A, que sea lo mismo para cualquier rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Que esa es la misma observación que hicimos para el caso de la función característica, ¿no? Cuando definimos la medida de Jordan. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Y bueno, vamos a dar algunas propiedades de esta integral, ¿verdad? Que van a ser una consecuencia, casi todas ellas, de las propiedades de la integral de funciones sobre rectángulos, ¿verdad? Ya que la integral de una función sobre un conjunto arbitrario está dada en términos de una integral de una cierta función sobre un rectángulo R, la mayoría de las propiedades de esa integral se heredan de las integrales sobre rectángulos R, ¿verdad? Pero bueno, creo que eso lo podemos dejar para la próxima, ¿no? Para mañana, con eso terminamos. Y bueno, y terminamos ese capítulo. ¿De acuerdo? Voy a detener la grabación.